Pues como cada martes llega nuestro tiempo de debate Transforma España, este tiempo que dedicamos a, en fin, a hablar de las cuestiones que nos afectan de una manera un poquito más profunda, de la mano de Eduardo Serra. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Federico. Y hoy vamos a hablar de economía. Que es algo que de esta radio evidentemente pues claro. De vez en cuando tenemos que hacer, ¿no? Que por algo se llama Capital Radio. Claro. Sí, pero además es que estamos empezando el año y es un año, yo creo que lleno de interrogantes. Sí. De interrogantes, unas políticas, otras geoestratégicas, pero hay muchas interrogantes económicas. Por eso le hemos pedido a José Ra, como especialista, que nos explique cómo lo ve él. Yo creo que por lo pronto se nos ha disparado la inflación, cosa que no nos habíamos acostumbrado a que casi no tuviéramos inflación. ¿Qué está pasando con el empleo? Porque hay datos, informaciones contradictorias, y luego yo creo que hay algo que no es intrínsecamente económico, pero que tiene una influencia, ahora volveríamos a decir capital en la economía, que es la situación actual de la pandemia en China, que parece que es el año que menos ha crecido de los últimos 40. 3%, sí. ¿Qué? Y que es importantísimo. Sí, pero es que es verdad que en 40 años no había crecido tampoco. Claro, pero importantísimo porque China ha sido para Occidente en los últimos años un motor, tanto por lo que compraban como por lo que producían. Y de repente, si se para, como se paró al principio del COVID, que empezaron a cerrarse fronteras, y a ver ahora qué pasa, que ya no parece que sea consecuencia del COVID, pero parece otra vez que se está, como decíamos, ralentizando la economía china. Y la guerra de Ucrania. Pandemia y guerra de Ucrania no son cuestiones en sí económicas, pero tienen una repercusión económica de primera magnitud. Yo creo que eso también habría que analizarlo, aunque fuera someramente. Y luego, yo creo que hay un tema que es, para mí por lo menos, es una incógnita, que son los fondos estructurales. La cantidad de dinero que tenemos parece ser a nuestra disposición y parece, pero tampoco aquí hay información, que el mal uso o la falta de uso o lo que sea nos puede hacer perder ese dineral, y a otras economías europeas pueden no perderlo. La italiana en concreto, que teóricamente va a recibir más que la nuestra, ¿no? Y luego yo creo que para aumentar la incertidumbre, políticamente también es un año, primero es un año electoral. Es año electoral, doblemente electoral. Doblemente electoral. Y segundo, ¿qué va a pasar? Acabamos de ver la despenalización de algunas conductas claramente perjudiciales para la democracia. ¿Y qué va a pasar con el gobierno de Cataluña? ¿Qué va a pasar con las relaciones de Cataluña con España en el supuesto de que varíe el resultado electoral? Yo creo que son, por tanto, muchos temas. Probablemente necesitaríamos más de una sesión para hablar de todos, pero creo que nos enseñan una realidad política con un titular que es incertidumbre. Pues vamos a hacerlo de la mano de José Ramón Iturriaga, que es socio de Avante Asesores y gestor de los fondos de Ocabango Delta. José Ramón, no es la primera vez que está con nosotros en estos debates Transforma España, porque siempre que queremos la mano de un experto, la voz de un experto en esto, te llamamos a ti. Una primera visión general, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Federico, muchas gracias, Eduardo. Estoy encantado de estar aquí. Todo lo que sea colaborar con Transforma España, pues más que dispuesto, porque yo creo que es una iniciativa que no solamente hay que apoyar, sino que hay que fomentar. Y bueno, pues una primera opinión que yo creo que lo ha enmarcado muy bien todo Eduardo. O sea, yo creo que el titular podría ser incertidumbre, pero hoy quizás podríamos empezar diciendo que estamos mucho mejor
de lo que hubiéramos pensado que íbamos a estar a estas alturas del invierno en verano, ¿no? Porque hoy, que no sé qué día estamos, pero 24 de enero, estamos mucho mejor de lo que pensábamos que íbamos a estar en verano, cuando pensábamos que podíamos tener pues apagones eléctricos o cierre de capacidad industrial, porque claro, los números que nos hacíamos con la posibilidad de que Rusia cerrara su suministro de gas a Europa, como luego así ha sido, pues eran unos números que lógicamente preocupaban mucho. Pues hoy, yo creo que el indicador que hay que mirar más, o que miramos más los economistas, es el precio del gas. Y el precio del gas, sorprendentemente, para lo que pensábamos que iba a estar, está por debajo de los 60 euros el megavatio, que es como se mide cuando en verano, a finales de verano, en agosto estaba a 350 euros. O sea, ha dividido casi por 5, o sea, que es una barbaridad, y eso, lógicamente, se traslada directamente al precio de la energía. El precio de la energía a final del verano en Alemania estaba a 600 euros y ahora está pues por debajo de 100. Aquí en España estamos muy por debajo de esos niveles. Entonces, bueno, pues yo creo que hemos salvado esa bola, no sé si de partido, pero desde luego que sí de set, pues con buena nota. O sea, yo creo que ahí ha tenido mucho que ver pues el invierno, que ha sido menos frío de lo esperado, luego la capacidad de reacción de Europa a la hora de aprovisionarse, y luego algo que está siendo también importante, que es que somos capaces de mantener niveles de vida muy parecidos con consumos mucho más bajos, ¿no? Esto, bueno, yo lo aplico en el caso de mi comunidad de vecinos, pues hemos recortado mucho el uso de la calefacción, pero que también sobraba, pero no solamente aquí en cada uno, sino pues si lo miras a nivel agregado, los recortes de consumo tanto a nivel industrial como de generación eléctrica, como a nivel particular en países como Alemania, está siendo muy notable. Entonces, bueno, yo creo que son muchas las incertidumbres, pero hoy quizás tenemos más respuestas que preguntas teníamos hace unos meses, ¿no? Pues aún así, es verdad, o sea, decíamos esto, si quieres, yo empezaría un poco, es verdad, por ese momento en el que todos nos asustamos, ¿no? Ese momento del verano, ese final del verano, en el cuando decíamos esto va a ser un horror cuando llegue. Es verdad que todos los organismos internacionales estaban preveían la llegada de una recesión. Tampoco voy a decir que se haya despejado del todo esa expectativa, pero al menos la sensación es que eso no va a pasar. O sea, yo creo que ha sido la recesión más anticipada de la historia. O sea, hay indicadores que bueno, pues esta ha sido la recesión más anticipada de la historia y bueno, y es un invierno que no termina de llegar, y eso es buena noticia. O sea, que no termine de llegar ese invierno tan anticipado es buena noticia. Y ahí, bueno, pues han influido pues distintas cosas, porque se ha producido un hecho paradójico estos últimos meses, es que la lectura de confianza agregada del consumidor de los países de la OCDE, y publicaba el Economist hace pues 2 o 3 meses un artículo muy interesante con un gráfico que yo utilizo ahora en todas mis presentaciones, era que la confianza del consumidor de la OCDE estaba por debajo, mínimos históricos, pero por debajo de como había estado, por ejemplo, el año 2020 en plena pandemia, o como había estado en el año 2011-2012 en el peor momento de la crisis financiera, de la crisis del euro, cuando en algunos países de la zona euro teníamos dudas de si los cajeros al día siguiente iban a seguir dando euros. Pues estos últimos meses, ese indicador de confianza, que ya se está empezando a recuperar, ha tocado mínimos históricos, pero paradójicamente los agentes económicos han seguido consumiendo, han seguido invirtiendo, han seguido... ¿Por qué? Bueno, pues eso es la pregunta que nos estamos haciendo muchos economistas, y bueno, yo creo que la respuesta pues no es unívoca, pero hay distintos factores que han contribuido a que la propensión marginal al consumo haya seguido pues muy alta. Por un lado está que entramos en esta crisis de confianza, que ha venido como consecuencia pues de la subida del precio del gas, de la guerra de Ucrania, de la fortísima subida de la inflación. Pues entramos a esta crisis, hemos entrado con unos niveles de ahorro, con unas tasas de ahorro muy elevadas, ¿no? Porque una de las consecuencias de la pandemia y de las políticas que creo que de forma muy acertada se aplicaron en la pandemia a nivel europeo, a nivel prácticamente de todas las economías desarrolladas, fueron las políticas fiscales expansivas que hicieron que, bueno, pues todo el mundo saliéramos con dinero ahorrado. Bueno, pues ese ahorro se ha empleado ahora, pero
Pero ¿por qué lo hemos empleado si estábamos tan preocupados? ¿Por qué nos hemos ido de vacaciones? ¿Por qué nos hemos cambiado de casa? ¿Por qué nos hemos comprado ese coche? Bueno, pues porque además ahí se produce un efecto que es más cualitativo que cuantitativo, porque es muy difícil de cuantificar, que es pues las ganas de recuperar el tiempo perdido que teníamos como consecuencia de los encierros que provocó la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que cuando nos llamaban en este caso del Instituto Nacional de Estadística, en el caso español, pero bueno, de los institutos nacionales de estadística de los distintos países, a preguntarnos cómo estábamos de preocupados, pues decíamos que estábamos muy preocupados, porque de hecho pues estábamos muy preocupados cuando nos levantábamos por la mañana escuchando el último dato de inflación o el precio del gas o pues los distintos titulares que hemos visto estos últimos meses. Pero sin embargo, a pesar de estar muy preocupados, que lo estábamos, mucho más preocupados, por ejemplo, que lo que estuvimos incluso en el 2020, que es chocante, pero es así, pues nos hemos ido de vacaciones, nos hemos cambiado de casa, nos hemos comprado un coche. Entonces, bueno, pues hemos salvado lo que decía antes, esa pelota de partido la estamos salvando con nota, porque ahora pues ya la inflación sigue estando alta, pero está mucho más baja de lo que estaba hace unos meses, ¿no? Porque la inflación en España, por ejemplo, estaba a doble dígito, casi al 11% a finales de verano, y ahora está pues por debajo del 6% y está cayendo bueno, pues esto se va a trasladar también a esa confianza, ¿no? No solamente esto, o sea, que los tipos de interés, que aquí había tres riesgos, ¿no? Por un lado la inflación, la respuesta de los bancos centrales a esa inflación. Bueno, pues la respuesta de los bancos centrales, si la inflación, como parece, va a seguir cayendo y va a seguir cayendo rápido por el efecto base, o sea, la comparación con el año pasado, pues va a ser se va a ver muy favorecida estos próximos meses, porque claro, el petróleo el año pasado por estas fechas estaba mucho más alto de lo que está ahora, o el precio del gas, o el precio de la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Pues vamos a seguir viendo el precio de la inflación caer. Eso va a evitar que los bancos centrales se pasen de frenada, que era uno de los riesgos que, por ejemplo, después del discurso de Lagarde del mes de diciembre, pues los que nos dedicamos a esto, pues nos preocupaba, ¿no? Pues como los bancos centrales, lógicamente, tienen que reaccionar a la inflación, aunque la inflación sea distinta o sea de naturaleza distinta en Europa, ¿no? Porque es por el lado de la oferta, viene provocada por los cuellos de botella, por el incremento del precio de las materias primas y no tiene tanto que ver con la demanda, pero bueno, en cualquier caso los bancos centrales tenían que responder. Ahora, bueno, pues con una inflación relajándose, pues hoy, por ejemplo, Panetta, que es el gobernador del Banco Central italiano, pues en una entrevista pues ya empezaba a matizar un poco el discurso de Lagarde del mes de diciembre, o la semana pasada en una entrevista que yo creo que merece la pena leer, que es a Philip Lane, que es el economista jefe del Banco Central Europeo, que le hizo Martin Wolf en el Financial Times, pues también venía a decir que la reacción o la actuación del Banco Central va a ser muy en función de los datos que vayamos conociendo, y hacía el ejemplo además de que hoy, en comparación con el mes de diciembre, pues tenemos un precio del gas mucho más bajo, que se ha trasladado al precio de la energía, y eso te hace pues tener unas previsiones mucho más tranquilizadoras con respecto a la evolución de la inflación. Entonces, bueno, pues si tenemos un Banco Central que, bueno, lógicamente va a subir los tipos, pero no los va a subir tanto. Si tenemos una confianza del consumidor que, de la mano de la caída de la inflación, de haber pasado este invierno mejor de lo que pensábamos, empieza a recuperar, bueno, pues evidentemente no va a ser un año como para escribir a casa, pero en el sentido de que vayamos a crecer mucho, pero desde luego va a ser mucho mejor de lo que esperábamos que fuera a ser, ¿no? Las previsiones que están ofreciendo los organismos para este año en la economía española, es en torno a un 1 y pico % para el año 2024 de crecimiento. Aún así es un crecimiento, es decir, es una tasa de crecimiento muy baja, es decir, en comparación con lo que ha sido el año 2022, ¿no? Sí, es una tasa de crecimiento baja, porque vamos a crecer en el 22, todavía no lo sabemos, pero parece que por encima del 5. Por encima del 5 es cumpliendo con las expectativas más optimistas, que lógicamente eran las del gobierno. Entonces, pues vamos a estar cumpliendo con esas expectativas, que es sorprendente, ¿no? Que un año como el 22, que ha pasado de todo, ¿no? Que hemos visto la invasión de Ucrania, el precio del gas disparándose, el precio de la gasolina, toda la confianza del consumidor desplomándose, pues vamos a cumplir con esas expectativas de crecimiento. Y el 2023, lógicamente, pues la subida de tipos de interés pues va a tener su resaca en los datos económicos, el menor crecimiento de la economía mundial, apuntabais antes a la economía china, pues todo en general influye, pero en cualquier caso, desde luego, ya
podemos decir que desde luego la economía española no va a entrar en recesión y por supuesto no estamos hablando de nada comparable a lo que algunos pensaban que iba a ser esto. O sea, que es que bueno, había analistas que comparaban lo que teníamos o lo que estaba por venir con la gran crisis financiera. O sea, que era algo absolutamente que no tenía ni punto de comparación. Ha habido quien ha hablado del apocalipsis prácticamente económico, ¿no? Para ese tipo. Aún así sigue habiendo incertidumbres. ¿Y qué es lo que puede hacer que eso no, o sea, que esa en principio mejor expectativa para los próximos meses se tuerza? Bueno, yo creo que tenemos el tema de la guerra de Ucrania, pues lógicamente con una guerra de Ucrania, con Rusia, pues no lo sé, ahora mismo estamos viendo que no sabemos cuál va a ser el desenlace, pero claro, cualquier desenlace que no sea la cronificación o la victoria o lo que gane Ucrania, pues que acabe con con pruebas nucleares, no sé cómo sería eso. Eduardo seguramente sabe mucho más que yo que podría pasar, pero... Yo te estoy escuchando y recuerda, yo creo que uno de los valores de José Ra es que no se deja influir por el pesimismo habitualmente reinante, ¿no? Pero a mi modo de ver, hay un riesgo. Yo no citaba la energía como incertidumbre porque parece raro, salvo un caso que vuelva a repuntar los precios de la energía como el año pasado. Pero has dicho una cosa que es: la gente tenía mucho ahorro derivado de los confinamientos de la pandemia y entonces ha tenido dinero para responder el consumo mejor de lo que se esperaba. Pero claro, eso quiere decir que la gente se ha gastado sus ahorros. Entonces, ¿ya no tenemos reservas para el año 23 como lo teníamos para el 22 o hay nuevas reservas para hacer frente al 23? Nos hemos gastado parte, sigue habiendo una tasa de ahorro que sigue estando un poco por encima de la media, pero aquí la clave es ver qué pasa con el empleo. O sea, si no hay desempleo, si el desempleo no se incrementa, bueno, pues la gente va a seguir consumiendo de forma habitual, y lo que estamos viendo es que ese efecto recuperar el tiempo perdido, no sé cómo llamarlo, pero vamos, yo creo que tiene mucho de eso, pues sigue completamente vigente, ¿no? O sea, lo hemos visto ahora con la Feria del Turismo, que las expectativas para este 2023, de algo que lógicamente tiene mucho que ver con esas ganas de recuperar el tiempo perdido, no pueden ser mejores. Las previsiones para este año de hoteleros, compañías de agencias de viajes, etcétera, están siendo muy, muy optimistas porque ya tienen prácticamente las reservas ahí, entonces lo están viendo. Y eso, para una economía como la española, o sea, la economía española, que no va a crecer mucho este año, pero va a crecer más que el resto de economías, porque claro, es una economía que se beneficia mucho de ese efecto, ¿no? O sea, España, lógicamente, es un país donde el turismo tiene un peso muy importante. O sea, el año pasado no vamos a llegar al número de turistas de año récord, pero sí va a ser año récord de ingresos, porque han venido menos turistas, pero han gastado más. Entonces, bueno, este año, lógicamente, pues los chinos no representan mucho, pero ya van a poder viajar, porque hasta ahora no han podido. ¿No? Los rusos yo creo que van a seguir sin poder venir, pero pues vamos a ver cómo el número de turistas se sigue incrementando y esa propensión marginal al consumo va a seguir alta. Pero no solamente eso, o sea, yo creo que esas ganas de recuperar el tiempo perdido ha hecho que, por ejemplo, en las ventas de segunda vivienda, que es un tema muy emocional, porque desde el punto de vista financiero, comprarse una segunda vivienda suele tener poco sentido financiero. O sea, para una casa que vas a utilizar 4 semanas al año, pues comprártela pues tiene muy poco sentido financiero, pero lo que estamos viendo, y eso pues las promotoras inmobiliarias lo están viendo todos los días, es cómo se ha disparado las ventas de los precios y las ventas, porque no hay oferta, entonces lógicamente al haber poca oferta se dispara eso. Entonces, bueno, eso para una economía como la española, que cuando el ladrillo va bien, pues España va bien, pues tiene el viento de cola. O sea, tiene el viento de cola por el lado del turismo, tiene el viento de cola por el lado del ladrillo. A pesar de que van a subir los tipos de interés, lo que los anglosajones llaman el affordability rate, que es la capacidad de comprarte una casa, sigue estando en niveles bastante razonables. O sea, han subido los tipos de interés, pero claro, los tipos de interés ahora mismo están en el 2 y la previsión es que en un par de reuniones puedan llegar como mucho al 3, pero no van a irse mucho más allá del 3. O sea, con un 3%, aunque ahora nos pueda parecer mucho,
3% no es un tipo extraordinario, es un tipo bastante razonable. Si no somos capaces de convivir con un 3%, pues tendríamos un problema. Entonces, bueno, pues eso va a seguir, eso unido a las ganas de comprar, pues va a seguir alimentando al ladrillo. En un momento donde además pues tenemos superávit por cuenta corriente, porque uno de los datos más sorprendentes, o por lo menos que a mí más me ha sorprendido del año pasado, es que vamos a cerrar el 2022 con superávit por cuenta corriente. Esto puede sonar muy friki o muy técnico, pero crecer con superávit por cuenta corriente, o sea, crecer ahorrando, es algo que la economía española ha hecho muy pocas veces en su historia. O sea, en los últimos 40 y tantos años que son la historia económica comparable, no la había hecho nunca. De hecho, cuando pensábamos que éramos los reyes del mundo, o sea, cuando pensábamos que éramos inmortales económicamente, del año 2000 al año 2007-2008, el déficit por cuenta corriente no hizo nada más que incrementarse. O sea, en el año 2007 creo que cerramos el año con un déficit por cuenta corriente del 10%. Eso era un crecimiento con pies de barro, era un crecimiento que se financiaba en el exterior, y luego cuando ya se cortó la financiación exterior ya pues pasó lo que pasó. O sea, este año, independientemente de que crezcamos un 1, un 0,5 o un 2%, que es muy difícil de anticipar porque depende mucho de lo que pase con el precio del gas, es un crecimiento mucho más sano. Es un crecimiento sobre unas bases mucho más sólidas y lo que tiene es una proyección muchísimo mayor. ¿Por qué ha sido esto? Pues porque estos últimos años la economía española y en concreto los empresarios españoles no han desaprovechado esta crisis. Las exportaciones, y esto no es mérito del gobierno, o sea que a pesar de que se quiera arrogar todos los méritos últimamente, porque los portavoces económicos del gobierno, y además parece que es su tema central en esta campaña interminable que vamos a sufrir desde ya, es el tema económico, se van a tratar de apuntar todos los tantos. Esto ha sido como consecuencia de que los empresarios españoles en el año 2008, cuando se cayó el mercado español, salieron fuera y las exportaciones sobre el PIB han pasado de pesar un 20 y pocos % a un 30 y casi 34, 35%. Y eso es algo estructural. Eso ha venido para quedarse. Entonces eso es muy buena noticia. Entonces tenemos, yo creo que unas circunstancias que, si a eso además, lo que apuntabas tú al final, se añade un eventual cambio político, yo creo que eso sería la guinda de un pastel extraordinario, porque este nivel, no sé cómo definirlo, este nivel de cabreo generalizado que hay ahora mismo, pues, malestar. Me ha venido a la cabeza una palabra todavía más fea, pero no lo he dicho, he sido prudente. Pero pues eso, yo creo que si este nivel de malestar se despeja, pues va a ser muchísimo mejor. Va a pasar algo parecido a lo que está pasando ahora en Andalucía, ¿no? Que en Andalucía, pues con el efecto Juanma, podemos llamarlo, los empresarios tienen muchísimas ganas de hacer cosas, la gente está mucho más contenta y tranquila y con ganas de hacer cosas. Pues espera, no, Eduardo, ya, ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Pero era un comentario luego después. Y ahora te doy y hacemos el comentario a la vuelta. Un segundo, no se vayáis que volvemos enseguida. Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, nos acompañan aquí en el balance, en nuestros debates Transforma España. Eduardo, te había dejado con la palabra en la boca. Sí, gracias. No, dos comentarios breves, pero a lo que ha dicho José Ra, que me parece, para mí es novedoso. Uno es que la inflación parece que puede estar alrededor del 3%. Yo recuerdo que hace ya muchos años la Unión Europea deseaba una inflación, creía que es más sano una inflación pequeña que ninguna inflación, y la situaba alrededor del 2%. Estamos en el 3%, pues estaríamos casi en el ideal de la inflación adecuada para... Y sobre todo lo que has dicho de que hemos sido capaces de contener algunos consumos, como el energético y algún otro. Claro, eso es la mejor demostración de que estábamos despilfarrando. Y probablemente sigamos despilfarrando. Es decir, que sin darnos cuenta teníamos una capacidad de mejora de nuestra economía que no considerábamos, ¿no? Que
podías hacer mucho menos consumo energético del que se pensaba que era imprescindible, y a lo mejor pasa eso en otros sectores de la actividad económica, ¿no? Yo creo que al final el mejor remedio para los precios altos muchas veces son los propios precios altos, porque claro, cuando tienes precios altos, pues eso, he puesto el ejemplo antes que era anecdótico de mi comunidad de vecinos, pero claro, cuando es 2/3 partes de los gastos de la comunidad, claro, pues el gasoil, pues lógicamente lo hemos mirado con lupa este año, y bueno, pues hay que ver la televisión con un jerseycito, pues se ve con un jerseycito y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero eso aplicado a todos los niveles pues supone un ahorro muy importante, y España es de los países que menos ha ahorrado, pero por ejemplo países como Alemania el ahorro está siendo extraordinario, sí. Está siendo de en torno al 20%, que es un ahorro muy importante y que no tiene tanto que ver el mejor invierno, el invierno más suave que estamos teniendo, que sí, que se está achacando mucho a eso, que también es verdad, hasta ahora, porque ahora ya no. Hasta ahora, porque yo vengo con las manos, todavía tengo las manos heladas, ¿no? Del paseo que he dado, pero eso está siendo así. Y el tema de la inflación que tú apuntas, yo creo que también en la entrevista esta que es muy recomendable de Philip Lane, porque yo creo que, bueno, pues al final uno se reconcilia un poco con Frankfurt y ver que hay vida inteligente, porque los discursos de Lagarde hay veces que a los que estamos un poco en el día a día se nos ponen los pelos de punta, porque no puedes sobrereaccionar de esta manera la presidenta del Banco Central, pero más allá de eso, que no quiero entrar en la crítica a nadie, yo creo que hablaba precisamente de ese objetivo de inflación que ahora mismo está en el 2%. A la pregunta muy pertinente de Martin Wolf, de, bueno, ¿y ese objetivo es inamovible? Y de, bueno, pues ahora no es el momento, todavía dice, no es el momento de hablar de eso, porque ahora que estamos tratando de anclar las expectativas de inflación, que es muy importante, ¿no? O sea, para que la inflación baje, no solamente pues tienen que bajar los comparables, sino también anclar las expectativas de inflación, porque básicamente es lo que en las negociaciones de los convenios colectivos, en las negociaciones salariales, más influye. O sea, la inflación a largo plazo con lo que converge siempre es con la subida de sueldos. Este año, pues o el año pasado, lo que vimos es el efecto de la subida de las materias primas, de los alimentos, los cuellos de botella, pero el año que viene, probablemente, lo que veremos es esa inflación convergiendo con ese 3,5%, que es el que se está llegando, a los acuerdos que se está llegando en las negociaciones colectivas, ese pacto implícito de rentas, ¿no? al que se ha llegado, ¿no? El que se ha llegado porque no se está trasladando la subida de la inflación del 8% a cambio de 2, 3, 4 años de subidas del 3%, pues ahí es donde va a converger la inflación. Y el señor Lane respondía que, bueno, pues no es todavía el momento, pero porque tenemos todavía lecturas de inflación europeas pues muy altas, pero cuando tengamos lecturas de inflación más en ese nivel, pues será el momento de abrir ese debate, que es algo que con el otro problema que tenemos encima de la mesa ahora a nivel macro, que es la deuda pública, es el camino que hay que seguir. O sea, la única situación similar a la que ha habido en la historia a la actual en términos de endeudamiento público es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial salieron todas las economías desarrolladas con niveles, lógicamente, de endeudamiento público muy alto. Pues ahí hay dos soluciones. O dejas de pagar la deuda, es un engorro porque quiebra el sistema financiero y es una cosa bastante compleja, o la vas deflactando, convives un periodo razonablemente largo con inflaciones por encima de los tipos de interés, ¿no? Si tú tienes inflaciones del 3,5% y tipos de interés en el 2,5%, pues la deuda se va deflactando todos los años, va perdiendo valor pues por un 1,5%, ¿no? En 10 años ha perdido un 15%, o sea, se ha reducido un 15% con respecto al PIB. O sea, el año pasado, aunque pueda resultar contraintuitivo por los titulares que vemos todos los días, la deuda con respecto al PIB ha caído. O sea, y ha caído mucho, ha caído en torno a 5 puntos, y eso es por el efecto de la inflación. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que ir viendo. Eso es un discurso, un cambio o como lo llaman ahora los modernos, un relato que tendrán que empezar a construir los banqueros centrales pues cuando salgamos del momento crítico que podemos estar ahora, ¿no? Sí, eso es una ventaja de la inflación. Claro. Los países, es curioso, pero casi podríamos trazar una línea recta en la mitad de Europa, en la frontera entre Francia y Alemania, separando el norte del sur. El norte tiene unas deudas públicas muy aceptables, en alrededor del 60-70%, mientras que el sur nos hemos disparado en las rentas públicas y que están por encima del PIB, ¿no? En nuestro caso, pues hemos llegado al 120%, ¿no? Pero Italia estaba en el 145%, es decir, que
Entonces, ¿de qué manera puedes rebajar esa deuda? Hay una que sería a la fuerza, todo lo que hemos gastado de más sobre lo que ganábamos. Pues, poniendo el ejemplo de una familia, se ve muy bien, una familia que los padres trabajan y ganan 100 y gastan todos los años 105, pues es una familia que se va endeudando progresivamente. ¿Y qué inconveniente tiene? Que de repente un día el que te prestaba el dinero dice que ya no te presta más, simplemente porque no cree que tengas capacidad para pagar. Claro. Esa es la manera más, por un lado ortodoxa, pero por otro lado la más dura. Y la otra manera es con lo que explicaba José R. de la inflación, es decir, que yo al subir todos los precios baja el valor del dinero. Como mi deuda pública está en términos monetarios, pues baja el valor de la deuda pública en relación con el PIB, que ha subido más como efecto de la inflación. Y yo he pensado durante estos 15 años atrás que realmente algún día a los estados les convendría que hubiera una inflación. Y esto pues ha llegado, y ahora mismo con esos niveles de inflación está bien. El segundo comentario es que es verdad que hasta ahora hemos tenido inflación derivado del incremento de precios de las materias primas, básicamente la energía. La energía no se nota, pero la energía está detrás de todo, de los productos de primera necesidad, de los productos más sofisticados, menos perecederos. Siempre hay un componente energético, está en el transporte. Y sin embargo, al haber tenido una economía basada en la inflación, hemos conseguido rebajar la deuda. Yo creo que eso vamos a conseguir rebajar la deuda. Me parece que eso es una cosa que beneficia a todos, perjudica a los que les perjudica la inflación, que son siempre los más débiles económicamente, ¿no? Bueno, esto perjudica a los que tienen la deuda. O sea, estos perjudican. ¿Quién son los que tienen la deuda? Los que tienen la deuda son las compañías de seguros, los fondos de pensiones, las mutualidades, que son los grandes tenedores de deuda. Pero claro, perder un 1,5% todos los años, pues duele menos que una quita de un 20% de un día para otro. Entonces, bueno, pues ese es el camino que... Pero, tienes razón, pero también las economías, los pensionistas sufren la inflación siempre que no haya subida de las pensiones. Claro, lógicamente, un entorno. Lo que pasa es que lo que vamos es a un entorno de inflación que para una economía como la española, entornos de inflación entre el 3,5, 3,5, incluso 4%, la economía española convive muy bien. O sea, porque si tú tienes tipos europeos entre el 2,5%, entre el 2 y el 2,5%, que es donde acabarán estabilizándose los tipos en algún momento de los próximos 12, 18 meses, ¿no? E inflaciones del 3,5, 4%, pues ese es el caldo de cultivo o fue el motor de lo que se vino a llamar el milagro económico de Aznar, bueno, que se disputan Aznar y Rato, y que es básicamente lo de los tipos de interés reales negativos, porque cuando tú te puedes financiar al 2,5, 3% a tipo fijo y la inflación está por encima, comprarte una casa pues es muy rentable, porque básicamente el banco, si como pasa, la casa recoge la inflación, se revaloriza por lo menos de acuerdo a lo que a las tasas de inflación, bueno, pues el banco, si te está financiando a 30 años por debajo de la inflación, te está regalando una parte de la casa. Eso fue lo que pasó pues del año 96, que llegó el primer gobierno de Aznar, y empezamos a converger en tipos con Europa, ¿no? Porque nos comprometimos a cumplir con los criterios de Maastricht, y primero fue convergiendo los tipos, y luego ya directamente a partir de la entrada del euro ya tuvimos tipos europeos. Entonces, bueno, era el mejor de los mundos, inflaciones españolas y tipos europeos. Pues en cierta medida eso es hacia donde vamos. Y eso es gasolina para el ladrillo. Eso es gasolina para el ladrillo, porque claro, a los españoles no nos tienen que tocar mucho las palmas para comprar ladrillo, pero cuando encima lo que estás viéndolo es que te ganas dinero comprando ladrillo, te están regalando, pues eso pues volveremos. Entonces, bueno, veremos a ver cómo acaba, pero en principio las bases están puestas para que
la economía española, y no hemos hablado todavía de los fondos europeos, que era una de las cosas que introducías tú al principio, pues yo creo que tiene el viento bastante de cola, pero vamos, que será importante, y vuelvo a insistir en ello, el cambio de gobierno, que no hay que dejar de insistir en ello. Desde luego, pero hay algo de lo que has dicho que me parece un cambio estructural, ya lo has dicho, pero me gustaría subrayarlo, que es el de la exportación. Yo recuerdo en una cena con un exministro de Felipe González de Comercio, que comentaba allá por el año 8, el año 9, en cuanto habíamos incrementado las exportaciones una barbaridad, y decía, no, es que como no venden aquí, salen a vender fuera al precio que sea. Pero verás como en cuanto termine la crisis disminuirán las exportaciones. Y por primera vez no pasó eso. Y España, lo has dicho, pero creo que interesa, como tenemos tan mal concepto de nuestro país, me parece que interesa subrayarlo. España era, en relación con el PIB, el quinto exportador de Europa. El primero, con mucha diferencia, es Alemania, con cerca del 49% del PIB. El segundo era el Reino Unido, con el 33%, Francia con el 32%, Italia con el 28%, o lo que fuera. Hoy España es el segundo exportador en relación con el PIB. Es decir, exportamos en relación con el tamaño de nuestra economía más que todos los europeos, excepto que los alemanes. Claro, eso es un cambio estructural. Se ha terminado la crisis, o se terminó la crisis, y seguimos exportando. Las empresas españolas aprendieron a exportar y no lo han dejado. Y yo creo que esto es una historia. Hay algún periodista económico que ha escrito la internacionalización, algún par de libros o tres sobre la internacionalización de la economía española. Y vimos, primero, yo creo que por impulso soberano en la época de Felipe González, empezamos a exportar capitales, a hacer inversiones en el extranjero. La inversión en donde vivían nuestros primos, que son Latinoamérica, con el mismo idioma, la misma cultura, tal, y exportamos en 10 años, básicamente 85-95, se exportaron 80.000 millones de dólares, que era una cantidad asombrosa. Bueno, eso fue nuestra escuela de aprendizaje de la exportación de capitales. Uh-huh. En el bienio 2005-2006 o 2004-2005, España exportó al Reino Unido, que no son nuestros primos, es la cuna del capitalismo, exportamos no 80.000 millones, que era demasiado a toda Latinoamérica, sino 85.000 millones, en 4 operaciones. El banco, las telecomunicaciones, las eléctricas y los aeropuertos. En 4 operaciones exportamos en 2 años más capital al Reino Unido que en 10 años a América Latina. Y todo el mundo se cree que todavía nuestras exportaciones a América Latina eran prácticamente las únicas. Yo creo que primero con la inversión y luego con la exportación, España da un salto cualitativo. Y en un país que se considera poco a sí mismo, me parece muy importante subrayarlo. No, pero yo ahí lo que ha apuntado Eduardo me parece muy importante, el tema del mal concepto que tenemos de nosotros mismos, que yo creo que somos tremendamente cainitas, y ahí el Real Instituto Elcano hace un análisis que revisa todos los años, que sigue llegando a las mismas conclusiones, que somos de los países que peor opinión tenemos de nosotros mismos, y eso, no sé con qué tiene que ver, supongo que será algo que viene de la crisis del 98 de hace 2 siglos, y a partir de entonces no hemos sido capaces de levantar cabeza en nuestra autoestima, pero eso es un problema, porque los españoles somos los que al final siempre infravaloramos las capacidades de la economía española y las oportunidades de inversión que hay en España, porque ahora, a pesar de toda esta percepción, que entiendo que es muy difícil cuando tienes aquí la cabeza metida en la centrifugadora del día a día, el tener la distancia suficiente para hacer un análisis algo más sosegado y ver la oportunidad, pero los grandes inversores extranjeros la están viendo claramente. O sea, Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, uno de los mayores inversores del mundo, y no tiene que regalar la oreja a nadie, de verdad que este señor no tiene que regalar la oreja a nadie, está invirtiendo muchísimo en España, y ha habido varias entrevistas en los últimos meses donde ha hablado de las bondades y de las oportunidades de inversión que hay ahora mismo en España. Los españoles nos cuesta mucho ver eso. Y luego, con respecto
a lo competitivos que somos, porque yo creo que el incremento de las exportaciones es lo que han las ganancias de competitividad de las empresas españolas estos últimos años. Yo creo que, hilándolo con el tema de los fondos europeos, pues puede dar un salto muy importante. Pues, si se hiciera bien o medianamente bien, podría ser un cambio estructural, un cambio de poner la economía española al 1000 por 1000, ¿no? Pero bueno, incluso haciéndolo regular, es que es muchísimo dinero, o sea, es que son casi 12 puntos de PIB, 12 puntos de PIB más el efecto multiplicador, porque lógicamente no es solamente ese dinero, sino que eso va aparejado a inversiones que hacen las empresas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a pesar de que está en el debate encima de la mesa de que el dinero no termina de llegar, que es así, yo creo que el dinero acabará llegando y en grandes rasgos yo creo que está bien orientado. O sea, a mí hay temas que me da pena que no se hayan planteado porque políticamente son sensibles, como podría haber sido lo del trasvase del agua, porque eso son inversiones en infraestructuras que hubieran sido muy importantes, que se plantearon en el último gobierno de Aznar, pero luego nunca se llevaron a cabo y que ahora por temas políticos no se han sacado adelante, pero sin embargo, con las inversiones que se van a hacer, pues desde luego España en los próximos años va a ser una potencia en energías renovables. El tema de hidrógeno va a ser una potencia. Hidrógeno, coche eléctrico, batería eléctrica, todo eso, y ahí se está orientando muchas de las inversiones y lo estamos viendo todos los días a las grandes fabricantes de coches. Y también, porque eso me toca más cerca, en digitalización. Y yo creo que son las dos grandes avenidas por donde pueden llegar los fondos estructurales, son en la mejoría de las fuentes energéticas y en la digitalización. Me gusta, hablando del Elcano, me gusta recordar algo que comentaba el que fue alto comisario de la Barca España, Carlos Espinosa. Contaba una anécdota que me gusta mucho repetir. Se hizo en 7 países europeos, no en España, una encuesta preguntándole a la gente solo una pregunta. ¿Sabría usted decirme quién es el país, algunas de cuyas empresas han hecho el segundo canal de Panamá? Segundo, ¿qué país? Era todo el mismo país. La pregunta era ¿qué país? Tiene una empresa o unas empresas que han hecho el ferrocarril de la Meca a Medina. ¿Qué país tiene unas empresas que producen los sistemas que controlan el 40% de los vuelos del mundo? ¿Qué país tiene una empresa que tiene 7.000 tiendas de retail en todo el mundo? Y quinta, ¿qué país es el campeón del mundo en trasplante y donación de órganos? La respuesta, si no recuerdo mal, era 50%. Ese país es Alemania. 20% ese país es el Reino Unido, 20% ese país es Francia, 10% ese país es España. Resulta que era España. Entonces cogieron la encuesta, la envolvieron con un lacito y la hicieron aquí. Las mismas preguntas. ¿Sabéis cuánta gente dijo ese país es España? En Europa el 10%. Y aquí también, más o menos, lo mismo. El 3%. Ese es un reflejo del mal concepto que tenemos de nosotros mismos en España y que nos hace perder muchas oportunidades. Hay, de alguna manera, el Instituto Elcano está haciendo todo lo que puede por mejorar la imagen que España tiene de sí mismo. En el extremo opuesto a España está Rusia, que tienen un concepto de ellos mismos extraordinario y sin embargo los demás no le vemos así, ¿no? Sí. Pero lo malo es el daño que nos hace a nosotros mismos ese mal concepto. No sé si tiene también mucho que ver a veces la falta de una mala información, ¿no?, sobre lo propio, ¿no? O luego esa permanente y constante autocrítica, ¿no? Todo lo que hacemos está mal. Hablando de de esa autocrítica, o de lo que no está o no parece que esté todo tan bien, ¿no? Hablábamos de los fondos europeos y yo no sé si realmente esos fondos están llegando, si están llegando, en qué medida van a ser también una forma de mejorar las expectativas económicas, ¿no? O sea, yo creo que podrían mejorarla y mucho. O sea, yo creo que si bien empleados podrían mejorarlo mucho. Yo creo que pues estamos perdiendo la oportunidad de hacerlo
de matrícula de honor o de sobresaliente, como por ejemplo lo están haciendo los italianos. O sea, sorprendentemente, porque el concepto que tenemos de los italianos es que no son especialmente eficientes, pero ahí lo están haciendo extraordinariamente bien y han puesto al frente de los fondos europeos a quien fue presidente, consejero delegado de Vodafone allí, y lo están haciendo con muchísimo criterio. Aquí, como siempre, pues adolece de no se sabe muy bien cuáles son los criterios para ese reparto, no se sabe muy bien. Entonces, bueno, yo creo que al final, pues lógicamente la economía se va a acabar notando, pero yo creo que por hacer una crítica, yo creo que estamos perdiendo en parte la oportunidad de sacarles chispas a estos fondos, porque se podría hacer así. Si a todo esto, lo que hemos comentado a lo largo de casi la hora de programa que llevamos, pues tuviéramos unas políticas económicas, unas políticas fiscales coherentes, o sea, si se eliminara la arbitrariedad que están demostrando prácticamente a diario con los cambios de criterio en política fiscal, tuviéramos un rumbo en política económica, pues lógicamente pues todos los problemas que surgen a raíz de estas políticas, que son fundamentalmente los riesgos regulatorios, que evidentemente pues contraen la inversión extranjera, etcétera, pues sería muchísimo mejor. Entonces, bueno, yo creo que eso tiene fácil remedio, o sea, tiene fácil remedio, y es que salgamos de la situación actual de crispación política. O sea, que si somos capaces, que es difícil, pero vamos, eso tiene fácil remedio, porque tenemos, como decíais al principio, 2 elecciones este año, y si el resultado acompaña, pues podríamos ver como una mejor orientación de esas políticas fiscales, de esas políticas económicas, que lo estamos viendo cerca, o sea, porque tenemos un ejemplo muy, muy cercano, que es Portugal, que están haciéndolo muy bien en esa materia. Entonces, bueno, pues teniendo unos mimbres, yo creo que mucho mejores que los que pueda tener Portugal, una eventual política, una mejor orientación de la política monetaria, de la política económica y de la política fiscal, tendría efectos muy, muy positivos. Sí, a mí me da la impresión de que este gobierno, que está viviendo una época como estamos viendo después del susto de la pandemia, después del susto de la guerra, una época que se averigua como productiva, económicamente favorable, tiene 2 defectos casi estructurales. Uno es el oscurantismo. Parece que pensaran que la información es poder y entonces se quedan ellos con toda la información, a la diferencia de Italia, que lo que ha hecho es constituir una agencia independiente del gobierno, que es la que tiene el encargo de los fondos. Que es lo que aquí se había pedido y el gobierno se negó a hacer. Y segundo, que me parece tan o más importante que eso, es el clientelismo. Es que tiene que satisfacer a sus amigos vascos o catalanes, y sin embargo, lo que sería bueno para todos, eso no se hace, ¿no? Estamos hablando del trasvase de las aguas, el decir, oye, que es que en la República va a hacer 100 años que el señor Lorenzo hizo el Plan Hidrológico Nacional y no se ha puesto en práctica después de 100 años, casi de 100 años, ¿no? El clientelismo y el oscurantismo me parece que son dos borrones en la labor de este gobierno, ¿no? Porque un plan sería completamente transformador. O sea, eso sería transformador para una economía como la española. O sea, lógicamente tiene un coste político, pero cuando en cierta medida es desaprovechar la oportunidad, porque el dinero está ahí ahora, y este planteamiento pues en Europa lógicamente lo entendería muy bien. ¿La presidencia europea nos puede traer algún beneficio? Bueno, sobre todo le puede traer beneficios a Pedro Sánchez, por supuesto. Sí, yo creo que más políticos que económicos, ¿no? A mí me da la impresión, lo que hemos visto otras veces es que en una mayor propaganda para el gobierno de turno, pero yo creo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estructural, supone poco. Los fondos estos supondrían mucho más, ¿no? Sí, estos suponen más. Y yo creo que, bueno, pero ya hablando de Europa, yo creo que en estos últimos años ha dado un salto importantísimo en lo que es el proyecto europeo. La política monetaria hace tiempo que la teníamos delegada, pero en la política fiscal se ha dado un salto muy grande. O sea, todo lo que ha sido todas estas emisiones de deuda a nivel europeo, yo creo que es un paso importantísimo que al final
lo que va a acabar, este camino acaba en políticas fiscales comunes, que eso es, yo creo que todo lo que sea alejar el centro de decisiones de las capitales de los países mejorará la eficiencia de la asignación de los recursos. Y yo creo que, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Con los fondos europeos, las contrapartidas que tienen no son tanto de métricas económicas, sino de reformas estructurales. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un avance importante, que se han hecho en unas circunstancias extraordinarias, pero que ahora tienen difícil marcha atrás. Entonces, bueno, todo lo que sea que nos tengan cogidos del ramal, para economías como la española, pues es importante. Alejar de las tentaciones clientelistas, alejarlas de los gobiernos nacionales. Y yo creo que el que gran parte de nuestra deuda la haya proporcionado, de las deudas de los países del sur de Europa, el Banco Central Europeo, de alguna manera, igual que hablábamos antes de la inflación y la deuda pública, de alguna manera esto va a llevar a un mayor control europeo. Y por tanto, alejarse del clientelismo político a que sea más razonable y que redunde en bien de todos en vez de redundar en bien de los amigos de turno, no sé cuáles fueron. Sí, yo creo que ese tema de austeridad fiscal que vivimos en el 2008 también tenemos la lección aprendida, no vamos a ir por ese camino, pero sin embargo sí se están, como estamos viendo, exigiendo reformas estructurales, como puede ser la de las pensiones, que tenemos la segunda parte pendiente y en algún momento tendrán que anunciar. Tendrán que decirlo en algún momento, tendrán que decirlo, porque bueno, todo ese tipo de reformas que son, porque claro, los problemas de la economía española están sobrediagnosticados, todos sabemos los problemas que tiene la economía española, lo que pasa que necesitas el palo y la zanahoria para cometer las reformas que voluntad política, básicamente, que tienen un coste político altísimo. Claro. Porque hacer una reforma a las pensiones tiene en este momento en este país un coste político tremendo, claro. Se ha hecho una contrarreforma. Sí, no, se ha hecho una contrarreforma y se ha quedado a medio camino, pero lógicamente es una de las exigencias. Pero, por ejemplo, la reforma laboral que llevaban en la primera página los programas económicos de Podemos, incluso el PSOE, pues no se ha hecho la que pretendían. ¿Por qué? Porque, como ha dicho muy bien Eduardo, pues aquí la capacidad de decisión de los gobiernos y más de los gobiernos meridionales en Europa, pues va siendo cada vez menos. Por eso a mí me ha sorprendido también que la política fiscal vaya por donde va, porque va un poco a contrapelo o a contrapié de lo que es la política fiscal en el resto de Europa, ¿no? Bueno, Europa reacciona, gracias a Dios a veces reacciona tarde, es decir, espero que cada vez reaccione más pronto, pero hoy por hoy reacciona tarde a una política fiscal, digamos, contraria a la que pretende Europa, pues no le pone freno pronto, entendiendo que tiene que dejar correr y cuando ya se ve el error muy claro, entonces se frena, ¿no? Pero luego lo que pasa es que también estamos viendo, claro, que con creciendo la economía como ha crecido el año pasado, la sorpresa de los ingresos fiscales ha sido extraordinaria. O sea, que es que en el Ministerio de Hacienda están dando palmas, porque ha sido... No, les ha tocado el gordo de la lotería. Claro, entonces lo que ahí están viendo que el déficit fiscal probablemente van a tener un mejor dato de déficit que el que habían previsto. Claro. Y para este año, bueno, pues... todo lo que sea recuperación del sector inmobiliario es la compraventa de casas adelanta muchísimos impuestos. Acordaros de los finales de la burbuja, cuando se construían y vendían muchísimas casas en España, pues llegamos a tener superávit fiscal, incluso la prima de riesgo española estuvo por debajo de la alemana por pocos días, pero llegó a estar ahí. Pero bueno, es que ese es el momento en el que estamos, lógicamente, y como muy bien recuerda el gobernador del Banco de España, hay que empezar a hacer políticas fiscales que tengan más sentido, o sea, que esto vale todo, pues hay que aprovechar las épocas de vacas gordas para acometer las reformas para cuando el ciclo se dé la vuelta. A propósito de eso, yo recuerdo el primer año del gobierno Zapatero, un altísimo cargo del Ministerio de Economía, me lo encontré y me dijo, nos sale el dinero por las orejas. Y luego la deuda pública con Zapatero es donde más ha crecido en los últimos años. Sí. Así es. De sobrarles el dinero a faltarles y tener que emitir deuda. Pues José Ramón Iturriaga y Eduardo Serra, muchas gracias por este rato. Se nos ha pasado rapidísimo. Tengo que seguir hablando con Economía, vamos a tener que seguir hablando muchas más veces porque seguro que tenemos hay materia más que de sobra. Ha sido un placer, José Ramón, como siempre. Encantado de estar aquí. Y a ti te espero la semana que viene. Aquí estaremos. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.